Bueno, la primera entrevista que hicimos fue a Eduardo García. Él fue una persona que trabajó en el sector de ventas de una empresa que ahora es una multinacional muy importante de, de productos fármacos. Esa empresa tenía dos sectores. Eh, nuestro primer entrevistado trabajó en ambos. El primero es el sector animal, que distribuye productos a sanidad animal y a nutrición animal. El segundo es el sector humano, que distribuye productos a hospitales y a consultorios médicos. Él también, aparte del sector de ventas, trabajó en un sector que fue el entrenamiento al personal. Ese sector consistía en una especie de inducción para los nuevos trabajadores que iban a entrar al sector de ventas, para que conocieran las estrategias de mercado de la empresa, los productos, y fueran ganando, por decirlo así, un poco de personalidad para realizar esta labor. Bueno, pasemos a la siguiente. Nuestra siguiente encuestado se llama Ever Martínez. Él trabajó en varios sectores. El primero fue el sector privado, que trabajó en el ingenio de Manuelita, en el trabajo de campo, y era asistente de ingeniero industrial, pero no duró mucho tiempo. Y posteriormente eso pasó a trabajar en la empresa de servicios públicos en Cali, en la parte de gestión de conexiones. En ese tiempo eran conexiones telefónicas. Él era el encargado de establecer una serie como de cajas. Bueno, era un trabajo en ese tiempo conjunto con otras personas que se encargaban de establecer los números, y él lo que hacía era crear, por decirlo así, los sistemas. Él fue pionero en la sistematización de las redes telefónicas, fue el primero que propuso ese modelo y le brindó un gran aporte a esta empresa. Bueno, ¿quién sigue? Hermano. Bueno, nuestro tercer entrevistado fue Leonardo Manrique Troches. Él trabajó en varias empresas como Sofasa, Cementos Diamante, Tecnoquímicas y Fruco y Maicena. También trabajó en Carvajal y otras empresas. Básicamente, él practicaba labores de financiero y daba muchas ideas como por lo que era la calidad. Ayuda al personal. También, lo que era calidad, ayuda al personal, y sobre todo en la comunicación de las empresas le gustaba mucho comunicarse entre la gerencia y las operaciones. Nuestra cuarta entrevistada era Gilma Bernaza. Ella fue secretaria de gerencia desde 1963 hasta 1980 en Rodamientos CJR. Ella estaba en la parte de manejo de información, apoyo a los clientes, apoyo a los proveedores y a los trabajadores. Ella siempre tuvo una comunicación muy cercana con la gerencia y con los operarios. El concepto que ella tenía respecto al gerente era que era muy estricto, pero aún así llevaba una buena comunicación con los operarios. Ella manejaba las importaciones y trabajaba con un salario fijo. Listo, sigue Hernán Darío Yepes. Bueno, nuestra quinta entrevistada fue Nubia Vélez. Ella trabajó en la parte del sector de salud en el hospital de Urabá, ejerciendo, digamos, el puesto de enfermería, en el cual su función básica era ayudar a los clientes y a la comunidad, y la recreación a los empleados. En la parte de calidad, lo que más le importaba a ella era
la parte de... Lo que más le importaba a ella era la parte del servicio al cliente y la satisfacción de la comunidad. Su relación con la gerencia básicamente era distante. Nuestro sexto entrevistado fue Raúl Hurtado. Trabajó durante casi 40 años en Carvajal S.A. en distintos cargos, en el que mayor duración tuvo y más importante fue presidente de algunas subcompañías del propio Carvajal. La relación entre gerentes y operarios que él da es como de un igual a igual, que era permanente y directa, es decir, se trataba de que se diera sin jerarquías y era como muy estable, muy fija. También habla muy bien sobre la comunicación que existía en la empresa, ya que era de puertas abiertas, fluía y de forma formal, y que se daba también a través de canales de comunicación. La parte de calidad, lo que más hace referencia es, digamos, a las normas de calidad y a los principios de la organización. Esos mismos principios iban ligados a los valores organizacionales que creaban el propio clima. En especial eso es todo. En general eso es todo. Yo explico un poco más de acá. Bueno, ahora hablando un poco de manera más centrada, Eduardo García, en la empresa en la que él trabajó, ofrecían diversos servicios de valor agregado. El primero era el manejo de la información. Ellos a sus clientes en los consultorios, en los hospitales, en la nutrición animal y en la sanidad animal les brindaban toda la información que les fuera posible para que cómo usarla, cómo corregir los errores, por decirlo así, que compraban, por qué motivo debían utilizar los productos de su compañía y no los de otra compañía, cuál era la diferencia entre sus productos y los de su competencia. Brindaban absolutamente toda una información, brindaban una carta con todos los datos técnicos de los productos. Era un servicio muy completo. Bueno, además a eso, ellos brindaban, la empresa brindaba un apoyo en las ventas, puesto que para los vendedores pues no era una labor fácil conseguir los clientes. La empresa ayudaba quizás a los intermediarios, como lo eran los consultores médicos y los hospitales, a brindarles los datos para que sus pacientes compraran los productos de manera segura. Por último, la empresa también ofrecía resolución de problemas, que era bien interlazado con el concepto de calidad, puesto que era, como por decirlo así, parte de la garantía de la empresa satisfacer las necesidades de los clientes. Bueno, para Eduardo García, el concepto de calidad se divide en 3 componentes. El primer componente es que uno no debe alcanzar la calidad, las metas propuestas por la empresa, sin explotar a los trabajadores, puesto que estas personas pues son muy importantes para la empresa, pero no deben ser maltratadas en ningún momento. La educación, él siempre trataba de hablar con estas personas y escucharlas para así saber cómo pensaban ellos. También brindaban estudios a sus trabajadores para que aumentara así pues de manera la producción, que se volviera más efectiva. Y por último está el concepto de honor. Para él este es el principal concepto de calidad que debe manejar un vendedor, y consiste en no salirle con cosas extrañas o deshonestas a los clientes, siempre cumplirles con lo que se les está prometiendo, y ese es el enfoque básico de la calidad de este personaje. Bueno, ahora pasamos a Eber Martínez. En las empresas que él trabajaba, esta entrevista nos llamó mucho la atención por la manera como nos hablaba acerca de la comunicación, puesto que
él era una persona, por decirlo así, que se encontraba en un punto intermedio de la pirámide de las operaciones. Entonces, él tenía comunicación tanto con operarios como con los gerentes. Pero en este punto es donde se ve una gran diferencia, y es que la comunicación con los operarios era muy fluida, existía confianza con ellos, mientras que con la gerencia era una confianza muy restringida, muy distante, porque la alta gerencia nunca se comunicaba directamente con él, sino que se comunicaban por medio de intermediarios que eran personas que les prestaban este servicio a la alta gerencia. Otra cosa que nos pareció interesante de esta entrevista fue el concepto que él tiene sobre la tecnología. Y es que muchas veces uno tiende a pensar que las personas que trabajaron en esas empresas le temen a la tecnología, puesto que es algo nuevo y diferente a todo lo que están acostumbrados. Pero en este caso es diferente. Él incluso proponía medidas que involucraran la tecnología, puesto que para él era muy importante su uso, dado que la sistematización de los procesos, en este caso de las redes, hacían mucho más efectivos los servicios, y él fue pionero en este ámbito. Entonces, eso nos llamó mucho la atención acerca, pues, de este personaje. Bueno, acerca de Leonardo Manrique Troches. Pues bueno, acerca de Leonardo Manrique, pues nos pareció muy curioso lo que nos hablaba sobre la comunicación, porque él fue uno de los que nos dijo que su relación entre operarios y jefes era casi familiar. Esto nos pareció muy curioso porque, o sea, era como si pudiera transmitir abiertamente o directamente cualquier concepto, cualquier problema que tuvieran, y eso generaba mucha cercanía entre ellos. De hecho, estas relaciones él hacía porque convivía mucho tiempo con ellos, alrededor de las 8 horas. Entonces eso hacía que aparte de tener una familia en su hogar, tenía una familia en el trabajo, que eran sus subalternos y sus jefes. Él también nos habla de unos valores muy importantes que son la honradez y la responsabilidad. Esta honradez, pues cuando hablamos de honradez es porque él nos comentaba que en muchos trabajos a veces salían con proyectos o con operaciones que no iban bien con la ética de él, y él decidía no traspasar ese límite y evitaba eso y se retiraba del trabajo. Por eso podemos ver el trabajo en muchas empresas en la cual tuvo muchas experiencias buenas como también malas. Pues él tenía muchos enfoques. Él tenía, cuando trabajaba, se enfocaba mucho en la calidad, en la productividad y en la motivación de sus subalternos. Entonces, pues bueno, cuando él hablaba de calidad, él decía que la calidad para él era una buena atención a lo que estaban haciendo y a los clientes, y siempre mantener una constante evaluación de sus operaciones. ¿Cómo él lograba dar un valor agregado a las cosas que él realizaba o a los productos que él vendía? Era pues con el servicio al cliente y adiciones al producto, como por ejemplo él trabajaba en Sofasa. Él decía que cuando vendían los carros ofrecían garantías, ofrecían carros con equipos mejorados, cosas como esas, y él decía que eso le daba un valor agregado a sus productos. En cuanto le hicimos una pregunta muy curiosa a él, que fue ¿qué pensaba sobre la mujer en la gerencia? Él decía, él pensaba que la mujer era extremadamente productiva y responsable, porque ella no se emborrachaba como sus jefes o sus subalternos. Entonces nos pareció muy curioso porque decía que no se emborrachaba, y él decía que la mujer tenía un sentido de responsabilidad más alto y eso lo lograba hacer más productiva. Ahí ponemos lo de los conectores. Bueno, nosotros para nuestro trabajo decidimos separar los atractores y los difusores dependiendo de la temática. Entonces, y las conexiones dependiendo del color. Asimismo, pues con las temáticas. Entonces,
nuestro primer tema fue la comunicación, que fue donde encontramos mucha similitud en los conceptos que se trabajaban en los diferentes entrevistados, pero también encontramos que existen algunas discrepancias. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos un atractor que es la comunicación abierta y fluida, siempre con respeto. En diversas entrevistas observamos que muchas veces los gerentes o las personas encargadas con subalternos siempre procuraban mantener una comunicación abierta con sus operarios para así no tener problemas, por decirlo así, en el clima laboral. Otro atractor que encontramos fue la confianza, que muchas veces esa comunicación fluida partía de una relación muy estrecha con sus jefes. Entonces, por ejemplo, voy a hablar acerca de Ever Martínez, que nos hablaba que después de un tiempo, él hablando con los operarios, los reparadores y los encargados de las conexiones, ya había una confianza mayor y jugaban partidos de fútbol, y eso a él le brindaba mucha confiabilidad. Entonces, en esta parte de acá, de esa manera era la relación con sus operarios. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca de los difusores. Ever Martínez también tenía, como lo dije al principio, una relación por parte de la alta gerencia, pero esta relación era una relación distante, puesto que en la empresa a la que él trabajaba, a la que él pertenecía, en Eucali en ese tiempo, manejaban una jerarquía piramidal. Entonces la alta gerencia no se comunicaba directamente con los trabajadores. Este difusor lo que genera es una especie de desconfianza por parte de los trabajadores, puesto que nunca llegan realmente a conocer cómo son los jefes y se pierde esa confianza que genera la buena comunicación. Aquí tenemos otro difusor que parte de un entrevistado que es Eduardo García. Él pertenecía al sector de ventas, o sea, realmente él no tenía por qué tener contacto con los operarios, o al menos eso es lo que pensaban algunas personas. Él mantenía el contacto y mantenía un contacto fluido y abierto con los operarios, ante todo con el respeto, siempre los trataba con respeto, porque son personas que lo están ayudando a su trabajo. Pero quiero hacer referencia a esas personas que pensaban que no se necesitan a los operarios, puesto que yo trabajo en un sector que no tiene nada que ver con la planta, entonces no hablo con ellos, y eso genera nuevamente lo que genera este difusor, que es la desconfianza. Por otra parte, tenemos a Nubia Vélez. ¿Vos querés explicar? También tenemos la parte de Nubia Vélez, en la cual, digamos, en la comunicación que tenía con los gerentes o con la gerencia era muy distante, solamente como que daban un manejo de la información, pero era lo único que ella tocaba con ellos. Entonces esto mismo llevaba a este difusor Gerencia ajena. Ajena a los procesos. Pues que era ajena a los procesos, y pues no, la comunicación en sí era bastante pobre con la gerencia. Por el lado de Raúl se ve una parte completamente distinta, que él nos cuenta que es como una comunicación de puertas abiertas, muy fluida, y a pesar de que eran con procesos formales o con canales de comunicación, siempre la confianza que se tenía en los otros empleados o en los otros compañeros era pues muy grande, así fueran de el mismo cargo o de un cargo diferente, siempre se tenía como una relación de igual a igual. Entonces esa confianza iba directamente aquí a lo que aporta en las comunicaciones. Y pues también, como veíamos con Leonardo Manrique, y como mencioné anteriormente, él se fundamentaba mucho en una comunicación directa y abierta con sus operarios y con sus jefes. Al menos eso generaba cercanía, generaba confianza, y asimismo generaba, pues como dijimos, Así que se iban a rumbear.
se iba a ese difusor, que es lo que generaba la buena comunicación entre operarios y jefes. Era tal la buena comunicación y las relaciones eran tan buenas que ellos podían salir no en un plan laboral, sino en un plan más de amistad. Y como se había mencionado anteriormente, casi familiar. Ahora con la entrevistada Gilma Bernaza nos encontramos que su gerente se basaba en la buena comunicación que generaba una confianza en el ambiente laboral. Gilma nos decía que a pesar de que era muy estricto, siempre estaba preocupado por los operarios y era una comunicación constante entre la gerencia y los operarios, y entonces había un ambiente muy familiar. Era una comunidad abierta, confluida y siempre con respeto. Bueno, ahora hablemos del concepto de la mujer. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de la mujer. En esta parte nos vimos Concepto de la mujer, explica. gratamente sorprendidos, debido a que nosotros pensábamos que se iba de alguna manera a tener a la mujer como en un concepto inferior al del hombre, pero no. Respecto a la gerencia, resultó que en la mayoría de nuestros entrevistados se tomaba a la mujer como una persona responsable, ordenada, aplicada, y que en algunos casos, como en el de Leonardo Manrique Troches, que pensaba que la mujer era más productiva y más responsable debido a que no se emborrachaba. En el caso de Gilma Bernaza nos encontramos con que el concepto sobre la mujer era que se apoyaban mutuamente, las mujeres también tenían la capacidad de liderazgo y se aconsejaban mutuamente y se ayudaban entre ellos. Para Eber Martínez, él pensaba que la mujer cumplía un papel importante en la empresa, era muy importante, era igual de competente a los hombres y estaba muy relacionada con la comunicación entre operarios y gerentes. Para Eduardo García, el concepto de la mujer era que eran mucho más aplicadas y ordenadas que los hombres, debido a que eran más efectivas, eran muy buenas y eran abiertas. Entonces esto nos lleva a esta peculiar característica que solamente encontramos en él, que tenía un pensamiento muy diferente respecto a los demás entrevistados. Ya. Bueno, a continuación vamos a explicar los puntos en común y los puntos que se difieren con respecto al concepto de calidad. Entonces, para empezar, me gustaría decir que para la mayoría, para todos los entrevistados, el principal objetivo era satisfacer al cliente. Para ellos la calidad está ligada con la satisfacción plena del cliente y no con, por decirlo así, la maximización de beneficios. Podemos ver que esta satisfacción al cliente va directamente orientada hacia cumplir las metas previamente establecidas por la empresa. Y finalmente, el objetivo de cumplir las metas, o por decirlo así, lo primordial de la calidad es brindar una buena atención en el caso de los que prestaban servicios. Bueno, pero estas diferencias que encontramos nos parecen muy importantes. En primer lugar está el concepto de ética y valores los que nos hablaban Eduardo García, Eber Martínez y Leonardo, puesto que este concepto para ellos era vital a la hora de hablar de calidad. Sin embargo, en algunos casos sus principios podían llevarlos a que satisfacer al cliente se contradijera y podían llegar a perder su empleo o estar ligados a esta parte de aquí. Bueno, además tenemos que en algunos casos la calidad, el concepto de calidad varía, porque para algunos la calidad es un concepto material. Por ejemplo, para Gilma, que trabajó en los rodamientos,
Para ella la calidad consistía principalmente en las partes que eran traídas del exterior, y como las partes eran de otros lugares, pues la calidad era mejor. Entre mejor marca, mejor calidad. Esa era la calidad para ella. Mientras que para otros, la calidad, como ya lo habíamos dicho, consistía en satisfacer al cliente. Finalmente, Eduardo García nos tocó un punto muy importante que yo antes lo mencioné, que consiste en lograr la calidad sin explotar o abusar de los operarios. Pero este proceso nos puede producir un tiempo perdido a la hora de satisfacer al cliente, puesto que se perderá, por decirlo así, cierto margen de velocidad por no alcanzar la máxima. Pero esto va nuevamente ligado a lo que es el concepto de ética y valores. Están estrechamente relacionados, puesto que él consideraba que el honor y eso eran muy importantes. Pero hablamos. Entonces, pues en cuanto a los entrevistados con respecto a la parte de la calidad, tenemos que cumplir las metas. O sea, después de la satisfacción del cliente, cumplir las metas era lo que se seguía, y con un, digamos, final de una buena atención, pues en general. Tenemos que en la parte de los entrevistados, por ejemplo, Raúl Hurtado, en la parte de normas de la calidad, tenía las normas que iban directamente a cumplir las metas y el cumplimiento de las entregas. Por la parte de Nubia, tenemos que la calidad para ella, digamos, era la atención al cliente, y pues todo esto iba directamente a la satisfacción al mismo y a la comunidad y a la cumplición de las propias metas seleccionadas. ¿Ya? Hablemos de la tecnología. Bueno, otro factor que encontramos como atractor fue el servicio al cliente. Y entonces, en el caso de Nubia Vélez, para ella el servicio al cliente estaba directamente relacionado con la resolución de problemas, el seguimiento a los clientes, a los casos especiales, a todos. También ella como era una enfermera, se encargaba de las visitas domiciliarias, y un buen apoyo a los clientes, que para ella era parte de la calidad. Para Gilma Bernaza, ella, al ser una secretaria de gerencia, ella estaba muy preocupada por el apoyo a los clientes, el proveerles información y darle todo lo necesario para que los clientes siguieran comprando en la empresa. Bueno, pues como habíamos dicho también, Leonardo Manrique también se preocupaba mucho por esta parte del servicio al cliente. Él siempre buscaba estar en continua comunicación con sus clientes para recibir retroalimentación para mejorar esos procesos. También lo veíamos como en Javier Martínez, el entrevistado Javier Martínez, necesitaba estar en comunicación con sus clientes, pues él era trabajador de Incali, prácticamente de ser una empresa pública, y trabajaba para la ciudad y para el buen desarrollo tecnológico y en la parte de servicios de ella misma. Pues bueno, es como vimos, en muchos de los entrevistados concordaban en que la comunicación era parte importante del desarrollo de sus empresas. Por ejemplo, también se veía en Eduardo García, también se veía que el manejo de la información y el apoyo de ventas eran partes importantes para él como parte de la comunicación del servicio al cliente. Otro punto que encontramos de atracción es la tecnología. Pues en realidad solo nos comentaron 2 personas sobre ello, pero nos pareció curioso, porque si vemos, Eduardo García nos comunicaba algo sobre la tecnología, era que agilizaba las operaciones, pero se formó un difractor porque él decía que era restringido, porque muy pocas personas podían tener acceso a ella y solo los capacitados la podían utilizar.
mientras que Heber Martínez decía que para él era muy importante, debido a que él fue uno de los pioneros en la instalación de las redes telefónicas. Él empezó a manejar la computación para organizar estas operaciones y mejorar su rendimiento.